la noche de padres y maestros, mi hijo llamó, papá de verdad, a su padrastro, y a mí, el ex de mamá. Saludé al profesor y me fui en silencio. Esa semana, cancelé el pago de sus frenillos y del campamento de verano. Mi ex volvió llorando. Hace 3 años que estoy divorciado de Sara y, desde entonces, compartimos la custodia de nuestro hijo de 11 años, Marcus. El acuerdo debía ser sencillo, yo pagaba la manutención infantil, cubría sus gastos médicos y tomábamos juntos las decisiones importantes. Hace un año, Sara volvió a casarse con un tipo llamado Derek, que trabaja en seguros, y Marcus parecía haberse adaptado bastante bien a tener un padrastro. La reunión de padres y maestros estaba programada para el jueves por la noche en la escuela intermedia de Marcus. Sara y yo habíamos acordado hace meses que yo asistiría a esta reunión, porque ella había ido a la última. Llegué a las 7 en punto, encontré el salón de la profesora Patterson y esperé en el pasillo junto a otros padres. Cuando llegó mi turno, entré esperando una conversación rutinaria sobre las calificaciones y el comportamiento de Marcus. La señora Patterson sonrió cálidamente y señaló la pequeña silla frente a su escritorio. Comenzó con sus comentarios preparados, diciendo que Marcus es un alumno brillante que ocasionalmente tiene dificultades para concentrarse en la clase de matemáticas. Aproximadamente 5 minutos después, mencionó lo agradable que era conocerme finalmente, ya que había hablado varias veces este año con Derek sobre el progreso de Marcus. ¿Derek? La detuve ahí mismo y le pregunté a qué se refería. Ella se vio confundida y explicó que Derek había estado asistiendo a eventos escolares, inscribió a Marcus en la feria de ciencias e incluso participó en la orientación para padres voluntarios. Según su registro, Derek estaba listado como contacto principal para asuntos escolares y se había estado encargando de la mayoría de las comunicaciones. Las piezas encajaron rápidamente. Le pedí a la señora Patterson que me mostrara la información de contacto de la escuela y, efectivamente, el nombre de Derek figuraba como contacto principal de emergencia, mientras que yo estaba marcado como secundario. Evidentemente, Sara había presentado formularios actualizados al comienzo del año escolar, designando a Derek como la persona de contacto principal sin consultarme. La señora Patterson parecía genuinamente incómoda. Mencionó que apenas la semana anterior, Marcus había presentado a Derek ante su entrenador de fútbol como su padre real, y se había referido a mí como el exnovio de su mamá. Agradecí a la profesora por su tiempo, solicité copias de todos los formularios que Sara había entregado y dejé el edificio. El trayecto a casa me dio tiempo para procesar lo ocurrido. Sara no solo se había vuelto a casar, estaba trabajando activamente para marginarme de la vida de Marcus y reemplazarme con Derek. Esa noche, pasé horas revisando mis archivos. Descubrí que Sara también había cambiado los contactos de emergencia de Marcus en la clínica médica y tenía a Derek listado como persona autorizada para recogerlo del campamento de verano por el cual yo había estado pagando. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y concerté una reunión urgente. Mi abogado confirmó lo que ya sospechaba, Sara había violado múltiples aspectos de nuestro acuerdo de custodia. Presentamos una moción de desacato judicial esa misma tarde, pero decidí manejar la situación inmediata a mi manera. Llamé al ortodoncista de Marcus. El próximo pago por los frenillos estaba programado para el lunes, un ajuste de $1,200 que sería rechazado. Hacía 6 meses que había cambiado mis cuentas bancarias porque Sara continuaba usando la antigua cuenta conjunta que manteníamos para los gastos de Marcus. Le había dado la nueva información, pero evidentemente siguió usando los números antiguos, asumiendo que yo simplemente cubriría la diferencia. El lunes por la mañana llegó la llamada esperada. Sara estaba desesperada, el ortodoncista había llamado por el pago rechazado y amenazaba con suspender el tratamiento. Me exigió saber por qué había saboteado el pago. Le expliqué tranquilamente que hacía meses había cerrado la vieja cuenta. Inmediatamente empezó a gritar, diciendo que estaba siendo mezquino y lastimando a Marcus. La dejé desahogarse antes de interrumpirla para preguntarle por qué Derek no había cubierto el pago, si aparentemente ahora era el padre principal de Marcus. La línea quedó en silencio. Continué, mencionando que también había detenido el pago del campamento de verano, ya que Derek probablemente debería asumir esa responsabilidad también. La voz de Sara se quebró. Le expliqué que, dado que había hecho de Derek el contacto principal para todo y Marcus lo presentaba como su padre real, parecía lógico que Derek también asumiera las responsabilidades financieras. El campamento era un programa especializado de ciencia y tecnología que costaba $3,000 y sin el pago final, Marcus perdería su lugar. Sara me rogó que lo reconsiderara, pero le dije que si Derek quería asumir esa responsabilidad, sería bienvenido a cubrir el saldo restante. Las consecuencias comenzaron a acumularse. Sara me llamaba diariamente, alternando entre la rabia y la desesperación. Al parecer, Derek no estaba tan dispuesto a asumir compromisos financieros como lo había estado para jugar al papá en los eventos escolares. El tratamiento de ortodoncia de Marcus fue suspendido y el lugar en el campamento de verano fue ocupado por alguien más. Lo más importante es que Marcus empezó a hacer preguntas. Finalmente, Sara apareció en mi apartamento el jueves por la noche, luciendo exhausta y derrotada. Se sentó en mi sofá y admitió que había cometido un error.
Aseguró que todo había sido idea de Derek, quien la había convencido de que sería más eficiente si él manejaba las comunicaciones escolares. Cuando le pregunté por qué permitió que Marcus lo presentara como su verdadero padre, se derrumbó completamente, admitiendo que Derek había insistido en una estructura familiar más tradicional. Escuché todo y luego le expliqué exactamente cómo sus acciones habían violado nuestro acuerdo y dañado mi relación con Marcus. Le dejé claro que la ayuda económica continuaría únicamente si corregía inmediatamente todos los formularios y restauraba mi acceso a la información escolar y médica. 6 semanas más tarde, Sara había solucionado la mayoría de los problemas de contacto, pero el daño a mi relación con Marcus era más difícil de reparar. Estaba confundido y herido. Ver su decepción por el campamento cancelado fue la parte más difícil. La audiencia por desacato transcurrió como esperábamos. El juez no estaba satisfecho con los cambios unilaterales de Sara y le ordenó pagar mis gastos legales. Más importante aún, el acuerdo de custodia fue modificado para exigir el consentimiento de ambos padres para cualquier cambio. Aparentemente, Derek no había sido muy solidario. Según Sara, se había enfadado por los honorarios legales y las grietas en su matrimonio eran cada vez más visibles. La situación con el ortodoncista se resolvió cuando la madre de Sara intervino con un préstamo. El tratamiento de Marcus se reanudó, pero había perdido 6 semanas de avance. Comencé a tener conversaciones más largas con Marcus, asegurándome de que entendiera que yo seguía siendo su padre y que quería estar presente en su vida. Él admitió que Derek le había dicho que los padres divorciados normalmente siguen adelante y que era mejor si los padrastros asumían el rol paterno. 4 meses después, llegó la verdadera victoria cuando Marcus me preguntó si podía pasar más tiempo en mi casa. El matrimonio entre Sara y Derek se estaba desmoronando. Aparentemente, Derek había perdido interés en el rol paternal una vez que comprendió que venía acompañado de responsabilidades financieras. Una noche, Sara me llamó llorando para decirme que Derek se había mudado. Esta vez, parecía genuinamente arrepentida y reconoció haber estado equivocada. Accedí a intentarlo, pero dejé claro que cualquier pareja futura tendría que respetar mi rol como padre de Marcus. 8 meses después, el divorcio entre Sara y Derek se formalizó. El matrimonio apenas duró 18 meses. Derek regresó a su estado natal y no ha contactado a Marcus desde que se fue. Marcus se adaptó bien a su ausencia, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber. Los niños pueden percibir cuando el interés de alguien es condicional. Nuestro acuerdo de custodia ahora funciona mejor que nunca. Sara aprendió a valorar tener un copadre comprometido, y yo aprendí a ser más vigilante. Las calificaciones de Marcus mejoraron significativamente una vez que el drama se calmó, e incluso se unió al club de robótica de la escuela. Mirando atrás, estoy agradecido de que la situación nos obligara a abordar los problemas. El intento de Sara de marginarme fracasó, pero también le demostró a Marcus que yo no iría a ninguna parte y que nuestra relación valía la pena. La lección financiera tampoco se perdió en Sara, aprendió que encontrar a alguien dispuesto a jugar a formar una familia es muy distinto a encontrar a alguien que asuma las responsabilidades reales. Hoy día, Marcus y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Él sabe que soy su padre y que siempre estaré allí para él, independientemente de quién entre o salga de la vida de su madre. Eso vale más que cualquier cantidad de manutención o gastos legales.